Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Ángel Estrada Díaz y junto con mi compañera Joana Vanessa Gallaga Cortés les hablaremos acerca de la globalización y los pueblos indígenas en México. Este trabajo se centra especialmente en un cambio que ha ido ganando fuerza en las últimas décadas, la globalización. A lo largo de la historia, el mundo ha pasado por varias transformaciones y con ello la forma en que las naciones y sus poblaciones interactúan y tienen prácticas ajenas a su cultura. En particular, abordaremos la cuestión de que la globalización es el proceso que define las transformaciones sociales y del Estado que tienen lugar alrededor del mundo. Gracias a esto, la eliminación de barreras económicas, políticas, sociales y culturales entre naciones es posible. Como todos los procesos, trae consigo consecuencias, entre las que se encuentra la homogeneización cultural, la cual ocurre cuando las diferencias culturales son eliminadas y gradualmente se adaptan a una única opción. Una cultura global es creada. Debido a esto, varios países empiezan a formar regiones donde la identidad nacional se disuelve o donde está influenciada por los grandes poderes económicos y culturales. Tal es el caso de México, el cual ha ido transformando su cultura poco a poco por la influencia de otros. Actualmente tenemos un México cambiante, con muchas adaptaciones de otras culturas, pero principalmente tenemos la influencia de los Estados Unidos de América. Básicamente es una cultura que cada vez más penetra la nuestra, y no solo las grandes ciudades de nuestro país, también ha penetrado áreas rurales. La influencia de la globalización y el grado de impacto que este proceso histórico ha alcanzado no puede ser sobreestimado. Estaremos hablando de esto con referencias en los artículos escritos por Mary O'Connor, Elisabetta Di Castro y Melanie Putch. Como planteamiento del problema, consideramos a la globalización como un proceso histórico en el que sus transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales e industriales intervienen a nivel mundial. En décadas recientes, esta integración ha ganado impulso debido a avances en tecnología, comunicación, ciencia, transporte e industrias sin precedentes. También han sido afectados por factores que llevan este desarrollo, como lo son el libre comercio, como la apertura de mercados nacionales, compañías multinacionales, así como compañías emergentes, la privatización como resultado de la eliminación de compañías públicas y tratados de libre comercio, específicamente transformando la forma tradicional de economía que los grupos indígenas tenían, la cual estaba basada en redistribución y comunicación. Nuestra justificación es que como hablamos de globalización, las ideas de unión, cooperación, debilitamiento o ruptura de barreras, libertad o progreso surgen inmediatamente. Desafortunadamente, no todo funciona así. La apertura del mercado, integración internacional, intercambio, conectividad y otros problemas que la globalización implica no generan los mismos resultados para todos los habitantes del planeta. Nuestro objetivo es analizar el impacto que la globalización ha tenido en la cultura mexicana. Específicamente, nos enfocaremos en la homogeneización cultural. Para lograr este objetivo, nos acercaremos a algunas consecuencias que este proceso cultural ha traído consigo, así como la causa que hace a Estados Unidos ser la más grande influencia de nuestra cultura, y finalmente exponer los cambios que algunas áreas rurales de México han sufrido con la llegada de toda esta homogeneización cultural. Como hipótesis, nosotros consideramos que la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural que está afectando a México, resaltando pobreza en la mayoría de sus ciudades, inequidad e injusticia. Además, pensamos que este proceso moderno da la posibilidad de mejora en muchas áreas, trayendo diferentes ventajas y desventajas. Para alcanzar nuestro objetivo, nos acercaremos a los trabajos Globalization, Inequalities and Justice, Philosophy of Globalization por Elisabetta Di Castro, Mixed Text and Modernity por Mary O'Connor y Globalization and Its Effects por Melanie Putch. Los principales puntos del primer texto fueron la conexión entre modernidad y globalización, contemplando la globalización como consecuencia de la modernidad. Después analizamos el segundo texto de Elisabetta Di Castro, donde ella refiere globalización como un proceso el cual ha traído más malas cosas que buenas para la sociedad, dejándonos ver que probablemente no ha sido tan benévolo como todos pensábamos. En cuanto al tercer artículo de Mary O'Connor, abordamos aquí la definición de modernidad y cómo es parte de los grupos indígenas en México, especialmente los mixtecas, que ahora viven rodeados de símbolos de la modernidad, pero aún dispuestos a defender los derechos de sus tierras ancestrales y sus tradiciones culturales.
Como punto de partida, como todos los grandes fenómenos históricos, la globalización trae consigo algunas ventajas y desventajas. La mejora de la comunicación y la cooperación internacional es una de las principales ventajas. Estos procesos generan un mayor flujo de información, capital y tecnología, lo que ayuda a la constitución de mercados para economías con menor capacidad, genera nuevas oportunidades, incrementa la competencia económica y sienta las bases para la creación de nuevas alianzas sociales y empresariales. De la misma forma, la difusión del mercado mejora la situación económica. Entre las desventajas se puede nombrar la desigualdad económica, que posiblemente se deba a que la expansión del capitalismo está guiada por el máximo beneficio para las empresas, sin preocuparse por la correcta distribución de la riqueza. En particular, abordaremos la cuestión de cómo ha venido afectando a México y nuestras culturas, las importantes desigualdades y exclusiones que existen en nuestro mundo globalizado. Encontramos el problema del nacionalismo metodológico, la ciudadanía y la exclusión del derecho a muchos derechos fundamentales en las constituciones nacionales. La consolidación de una institución global se presenta según sea necesario, mientras que la superación de la discriminación entre el individuo y el ciudadano puede supervisar y defender los derechos fundamentales y permitir que se conviertan en derechos efectivos para todas las personas, sin importar el lugar donde nacieron o donde se encuentran. Lamentablemente, existe controversia sobre la globalización, porque como dicen los artículos, ha sido considerada por algunos como la fuente de la prosperidad de la nación, aunque por el contrario, otros lo ven como la fuente de nuevas desigualdades entre y dentro de las naciones, promoviendo la injusticia global, y por otro lado, otros la ven como un espacio de poder, negociación y cooperación para construir un nuevo orden global. La globalización es un proceso del mundo actual que ha provocado una gran cantidad de cambios a nivel global y regional, como las comunidades indígenas en México. Es parte del mundo moderno, pero ¿qué es la modernidad? La modernidad está asociada con el progreso, la idea de que la vida humana está mejorando y seguirá haciéndolo. Esta idea nos hace suponer que todo lo moderno tendría que ser bueno, es decir, siempre ayudando a mejorar. Sin embargo, en los textos analizados hemos encontrado un contraste bastante interesante. Algunos elementos centrales en la modernidad son la democracia, dejando atrás la monarquía, la libertad de religión, católica o no católica, todos pueden elegir, y uno de los principales cambios y la idea principal de este texto es la globalización. Es difícil establecer una definición de globalización, ya que es un término multifacético utilizado en diferentes campos con varios significados, pero según el significado más utilizado, podemos entender la globalización como un proceso transnacional continuo de interconexión. Todo tema puede estar vinculado y se ve afectado por la globalización. Estudios culturales, política internacional, sociología y todos los ciudadanos del mundo se ven afectados. Sin embargo, la globalización afecta a algunas áreas del mundo más que a otras, ya que es un proceso desequilibrado. Los efectos de la globalización se convierten ellos mismos en fuerzas impulsoras, enriqueciendo un proceso circular de fuerzas y efectos. Como se dijo anteriormente, otro efecto de la globalización es la comprensión del mundo, lo cual es benéfico en lo que respecta a los estudios culturales, ya que permite que la cultura se expanda más allá de las influencias locales. Sin embargo, la globalización no es justa para todos. Existen diferentes puntos de partida para discutir la globalización y sus efectos. En el estudio de la globalización se identifican tres diferentes direcciones, principalmente occidentalización y estandarización como procesos de homogeneización e hibridación como procesos de heterogeneidad. Dentro del concepto de homogeneización, hay dos enfoques para la uniformidad global, occidentalización y estandarización. Los dos enfoques van de la mano y ambos suponen que la globalización es un tipo de modernización. La americanización es la última variedad del enfoque de occidentalización. Los íconos culturales, los valores y los negocios internacionales arraigados en los Estados Unidos de América impactan al mundo entero. La americanización se puede traducir como neocolonialismo debido a su enfoque en el consumismo, la publicidad, los medios de comunicación,
la producción masiva y las ventas. Básicamente todo se centra en el dinero. En cuanto al enfoque de estandarización de la globalización, se entiende como un proceso en el que se sincronizan las demandas de la cultura de consumo estandarizada, haciendo que en todas partes parezcan más o menos iguales. El proceso de estandarización está impulsado por los países más desarrollados, que impulsan elementos modernos, por ejemplo, la mayor necesidad de comodidad o entretenimiento a las áreas menos modernizadas. En definitiva, la globalización es un gran fenómeno que puede abordarse desde diferentes perspectivas e incluso puede tener diferentes significados. Pero en cuanto a la relación entre globalización y cultura, podemos encontrar que la diversificación es el resultado de su interacción. La jerarquía del orden de los estados es consistente con el grado de dependencia de cada uno con relación a la superpotencia, así como los diferentes niveles de poder que tienen puede diferir significativamente. Según Stephen Castles, el nuevo orden jerárquico del sistema de estados nacionales ejercidos por los estados nacionales, sus poblaciones están sujetas a una jerarquía similar de derechos y libertades. En este sentido, el desarrollo dominante en nuestro mundo globalizado es el de la jerarquización y, por tanto, de la desigualdad y la exclusión. Su estructura puede entenderse como un conjunto de círculos concéntricos alrededor de una superpotencia dominante, correspondiente a los diferentes grados de poder en términos culturales, económicos, militares y políticos. De hecho, la ciudadanía en los estados nacionales siempre se ha distinguido sobre la base de criterios de origen, identidad étnica, raza, clase y género. Analizar ser originario de un país con un alto estatus en la jerarquía de ciudadanía internacional puede llevar a una alta posición en la jerarquía de otras naciones. Por lo tanto, mientras algunos migrantes de países altamente desarrollados se convierten en migrantes indocumentados o solicitantes de asilo, muchas personas de niveles inferiores de la jerarquía internacional terminan en una posición baja en la escala nacional de su país de destino. Según esto, surgen 4 clases de derechos fundamentales. 1. Los derechos primarios de las personas, sean o no ciudadanos o tengan o no capacidad de actuar. 2. Los derechos primarios otorgados solo a los ciudadanos, disfruten o no de capacidad de actuar. 3. Los derechos secundarios atribuidos a todas las personas con capacidad de obrar. 4. Los derechos secundarios reservados solo a aquellos ciudadanos con capacidad de actuar. La distinción entre persona y ciudadano sobre la base de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local de cada Estado nacional es una fuente de desigualdad y exclusión sustancial. Los derechos civiles y los estados no son heterogéneos, sino también discriminatorios y descentralizados, lo que conduce a una grave desigualdad, discriminación y exclusión. Todos los conflictos e injusticias contemporáneas, por tanto, exigen que las dinámicas históricas se orienten hacia un camino que trascienda las identidades postuladas como cerradas u homogéneas. La justicia hoy requiere considerarla en diferentes escalas y niveles, tanto por encima como por debajo del Estado, lo que introduce también el reconocimiento de una diversidad de agentes y poderes, no solo partidos políticos y agencias públicas. La globalización cambia el mercado económico. Había mercado, pero estaba relacionado con la comunicación social, donde la reciprocidad y la redistribución eran las principales formas de intercambiar. La forma de comprar y vender eran más humanas. Y ahora la comunicación humana se está reduciendo por las grandes empresas de industrialización. Un punto de vista interesante es: la globalización, por nueva y fresca que parezca, es en realidad solo la versión más reciente del impulso para imponer la economía de mercado en todas las naciones del mundo y en cada rincón de esas naciones. Lo cual es cierto, porque lo que quiere el neoliberalismo y el capitalismo, intrínseco a la globalización, es la unificación del mercado bajo el lema de comprar barato para vender caro. Una maravillosa idea que no es tan beneficiosa para los grupos indígenas en México. En
En particular tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, hoy Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, un acuerdo que intenta desarrollar la relación económica entre sus participantes, pero hay grandes diferencias entre las condiciones laborales en México y los Estados Unidos de América. En general, los términos de intercambio, especialmente para los grupos indígenas como mixtecos, son injustos. Los mixtecos y muchos indígenas contratados por empresas estadounidenses trabajan en muy malas condiciones y pobreza extrema. Porque lo hacen, no tienen los mismos derechos y no pueden hacer nada al respecto. Las condiciones laborales de los migrantes no son las mismas que las del mundo antes de la globalización, pero son pésimas. La mayoría de los mixtecos encuentran trabajo en la agricultura, que no está regulada por la mayoría de las leyes laborales de Estados Unidos. Por otro lado, sin el TELECAN y acuerdos similares basados en las decisiones de los bancos multilaterales de desarrollo, los grupos indígenas probablemente no hubieran abandonado su patria en la escala que se ve hoy. La migración es una parte importante de la modernidad, pero los mixtecos no pueden cambiar su situación económica. Acaba de ser agregado al sistema. Sobre los cambios sociales y culturales de la globalización, debemos destacar que los grupos indígenas tienen más oportunidades de elección individual y están lidiando con la cuestión del catolicismo, el sistema tradicional que dicta el comportamiento en una sociedad basada en relaciones de parentesco y reciprocidad, en contra de sistemas no católicos que permiten a un individuo pensar sin dejar morir la tradición. Tanto católicos como no católicos aceptan, cambian y reutilizan símbolos de la modernidad, como teléfonos móviles, equipos de sonido, televisores, grandes vehículos fabricados en Estados Unidos y otros. La tecnología se ha convertido en el vehículo de la cultura en el que diferentes elementos culturales se transportan a través de diferentes sistemas de transporte, los medios de comunicación o dispositivos electrónicos alternativos. Estos tres aspectos son la fuerza de la globalización: mayor conectividad, tecnologías mejoradas y convergencia percibida, la conciencia de la totalidad del mundo. En algunas zonas rurales como la Mixteca, los teléfonos se han convertido en parte inherente de la comunicación diaria. Ahora también existe Internet y los niños aprenden a usarlo rápidamente. La unión también hace que los indígenas regresen a sus pueblos con tecnología que se adapta a su cultura, como cámaras de video para grabar celebraciones o bodas en el pueblo. Además, los migrantes envían dinero desde Estados Unidos a México, mediante depósitos en cajeros automáticos, y sus familias lo utilizan para comprar ropa, comida o hacer mejoras en sus casas. Las comunidades todavía quieren trabajar con reciprocidad o redistribución, pero ahora hay un nuevo sistema híbrido que incluye oferta y demanda. Si no quieres pagar ese precio, entonces no necesito venderlo. La redistribución tradicional, denominada tequio, se consideró gratuita porque no se necesita dinero, pero luego las familias usan su dinero de Estados Unidos para pagar el tequio perdido, así que ahora ya no es tan gratuito. Además, en la mayoría de los pueblos, el número de fiestas que se celebran cada año está disminuyendo porque no hay mucha gente. Este es un ejemplo de cómo las tradiciones católicas también van cambiando en respuesta a la globalización y la migración. En la cultura mixteca que O'Connor explica, para la adaptación aún se perpetúa el sistema tradicional, pues la importancia de mantener su cultura es mucho mayor entre los mixtecos que entre otros grupos indígenas. Esto es fantástico, porque recuerdan y respetan de dónde vienen, pero no es así en todos los grupos indígenas de México. Consideramos importante que la capacidad de adaptar sus culturas tradicionales sin permitir que el mundo moderno las destruya es la idea utópica que todo grupo debería hacer. Este breve acercamiento a la globalización y el efecto que la homogeneización cultural ha tenido en la sociedad mexicana muestra que es un proceso económico, político y social que ha tenido un gran impacto en territorio mexicano. Esta influencia es cada vez más visible e incluye incluso las zonas rurales del país. Toda esta transición ha traído cosas buenas, como el hecho de que los hijos hayan superado las aspiraciones y sueños de sus padres. Además, pueden ampliar sus conocimientos, ya que para ellos se les ha proporcionado un sinfín de facilidades como toda la tecnología.
La globalización, como analizamos, se basa en una idea de mejorar en todos los aspectos para favorecer al ser humano. Los cambios en el mercado que crearon empresas transnacionales generando nuevos puestos de trabajo y modificando la economía tradicional, las nuevas formas de pensar, redefiniendo y uniendo lo religioso y lo no religioso. La religión y la tecnología como los celulares, internet y los medios de transporte ahora es parte del día a día de las comunidades indígenas de nuestro país, lo cual es una forma de ver que son modernas y que la tradición y el nuevo sistema pueden convivir. Sin embargo, es necesario seguir mejorando este sistema, porque también se ven afectados negativamente. Mejorar los tratados y establecer los mismos derechos para todos, para dejar la exclusión y preservar las diferencias como elementos que embellecen el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias.